Estamos de regreso ahora por la mañana a través de ATV 35, televisión abierta en este martes. Miren, me excluyeron prácticamente, ella me amordazaron para que yo no hiciera preguntas en el segmento anterior, porque tenía muchas inquietudes ahí. Pero contigo no hay forma. Entre ellas no estoy de acuerdo con el uniforme, que la saquen y que vamos, no estoy de acuerdo con eso. Eso de cierta forma como que no se ve bien. Miren, en este momento vamos a hablar con nuestro asesor inmobiliario de cabecera, que ya acostumbra a estar con nosotros aquí cada cierto tiempo, y estaremos hablando del ABC de los créditos hipotecarios, de las deudas, de los préstamos hipotecarios. ¿Eso es bueno, eso es malo? Jennifer, desde que hablan del tema, le dio un terror. No, yo no puedo deber ni siquiera un centavito. Entonces vamos a ver, a desenmascarar algunos mitos. Y bueno, esto Jason Guzmán nos dirá si es bueno, si es malo, y si para uno poder crecer y desarrollarse en la vida tiene que endeudarse. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Jason. Gracias por estar aquí tempranito con nosotros. No, gracias a ustedes por Madrugó aceptarme. Jason, No, Jason es uno de nuestros invitados más puntuales. Esta es su Así casa es. ya. Así es. Hoy vamos a hablar de los préstamos hipotecarios, que mucho se habla de ese nombre, pero poco se dice de lo que pasa. Y vamos a dar el ABC del día de hoy. Bueno, pues yo estoy aquí casi que con lápiz en mano, o sea, imaginario, para ir anotando, porque ciertamente cuando Wilson comentaba, Jason habló de préstamo hipotecario, y yo dije, ay Dios mío, me está dando como un calambre, como un frío y un calor, porque a mí deber dinero, Jason, me pone muy nerviosa. Entonces, vamos a hablar sobre ese ABC, pero yo necesito que tú de verdad me des información nutritiva para yo empezar a trabajarme de manera interna, hacer un trabajo introspectivo y desmantelar eso dentro de mí. Sí, para yo ayudarte ahí y a todas las personas tú no eres la única persona que le pasa eso. Hay muchas personas que le pasa eso, que no pueden deber dinero, que eso le quita el sueño, que no pueden dormir, etcétera, etcétera. Yo siempre le recomiendo a la gente que cuando vayan a tomar un préstamo hipotecario, una de las cosas que vamos a hacer, el punto A, es que tenga un colchón financiero. Es decir, si tú vas a tomar un préstamo, tú tienes que decir, bueno, yo voy a pagar 25, 30 mil pesos, yo tengo que tener de 3 a 6 meses de un colchón económico para yo pagar esa deuda, ¿verdad? Hay gente que lo extienden hasta 1 año, hay gente que lo extienden hasta 2 años. ¿Por qué? Porque hay personas que dependiendo de su forma de ser, no pueden sentirse vulnerables a deber algo. Esa es una de las partes principales, de tener ese colchón económico para dar ese paso a un préstamo hipotecario. Uno de los puntos también es que tú tienes que hacer una precalificación bancaria para ver hasta cuándo tú llegas. Me ha pasado mucho en el ejercicio de gente que están buscando apartamentos de un precio y cuando se precalifican, no califican ese precio, califican a la mitad del precio. ¿Y cómo se hace esa precalificación? Bueno, mucha gente puede acercarse físicamente o virtualmente a su ejecutiva de banco, o nosotros les referimos a ejecutiva de cualquier banco que él decida, y ellos le hacen una precalificación bancaria entrando a su buro de crédito, ¿verdad? Eso en el caso de querer comprar. En caso de querer comprar. Cuando tú vas a comprar, siempre le digo a los clientes míos, ¿estás precalificado? Si estás precalificado, ellos te dan una carta en donde dice, la persona fulano de tal está preaprobado para este monto, ¿verdad? Ya uno tiene una noción. Eso no quiere decir que es el monto definitivo. Hay que hacer un sinnúmero de cosas que voy a decir ahora mismo, que hay que someter para la aprobación final, pero por lo menos ese es el primer paso. Ahora, Jason, en ese sentido de la precalificación, por ejemplo, tú estás interesado en un apartamento X que te cuesta 10, 15 millones de pesos, pero tú calificas para uno que cuesta 6 millones. Pero de cierta forma la garantía es el mismo apartamento, el mismo inmueble que tú vas a financiar. No pudiese depender más aquí la capacidad de pago, o sea, del individuo, en el sentido de cómo tú pagas tus deudas prácticamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tú no pagas el inmueble, ¿qué va a pasar? El banco se va a quedar con él. Así es. O no es negocio para el banco quedarse con el inmueble luego. Te explico. Por lo general, cuando tú vas a hacer un préstamo hipotecario, ya vamos a decir finalizarlo, o vamos a decir que ya esté totalmente ya limpio para tú hacer el préstamo, tienes que solicitar la carta de laboral, los estados de cuenta, toda la documentación que ellos requieren, que es esa, y la cédula, todo eso. Entonces ellos toman el 30 al 35% de tus ingresos, ellos dicen,
no puede exceder ese monto, el préstamo. Por ejemplo, si tú ganas 150,000, 200,000, ellos toman de ese monto el 30 o el 35% de ese monto. Si excede el préstamo que tú estás tomando del más del 35%, es un riesgo. Es un riesgo para ellos. Y el banco no es negocio quedarse con un inmueble porque la superintendencia de bancos le pone una multa si dura un año con ese inmueble. El banco no es negocio, es liquidez lo que ellos necesitan. Y eso formaría parte de los activos del banco, se quedaría con ese inmueble, más los gastos de seguridad, más cuidarlo. O sea, es un gasto para el banco. El banco por eso hace una buena depuración antes de otorgar el préstamo. A veces los bancos ponen subasta, ¿no? Me imagino que son algunos bienes Bienes adjudicados, que se llegan y se lo quitan a las personas. ¿Es recomendable, tú como asesor financiero e inmobiliario, es recomendable uno comprar esas propiedades que están, por ejemplo, en subasta en los bancos? ¿Se consigue más económica realmente? Sí, realmente sí. Ellos le llaman bienes adjudicados, que casi todas las entidades tienen, una más que otra. Se consiguen muy buenas oportunidades. Yo conozco personas que incluso antes de que lleguen a los bancos saben lo que es una pública subasta. Porque es cierto, en los bancos generalmente hacen las publicaciones. Sí. Es cuestión de uno tomarse el tiempo y empezar a buscar con pausa. Exacto. Yo tengo una persona que ella tiene a su abogado y antes de que llegara bienes adjudicados al banco, se hace una pública subasta y su abogado decía, mira, apareció un inmueble del precio que tú estás buscando. Entonces, tú puedes comparecer en la pública subasta, que es en un juzgado donde se está dictando, y ahí tú puedes, antes de que llegue al banco, hay muchas personas que se liquidan bienes que no han llegado al banco, sino que va a pública que sale subasta. más económico todavía. Qué interesante, Sí, o sea, mira. y es como una puja. Tú es que el que gane Sí, es el que puja sí. más. Si vale 5 millones, yo doy 5.5, el otro 5.6, 6, hasta que él gane. Y ahí mismo tiene que depositar el 10% de lo que vale En el inmueble. efectivo. Puede ser una transferencia, puede ser un cheque o puede ser en efectivo. Pero se puede hacer en esa pública subasta, en la compra. Y sale mucho más económico porque lo que el banco necesita es liquidez para poder prestar. Luego de esa precalificación, ¿qué tendríamos que seguir tomando en consideración para esos préstamos hipotecarios? Bueno, tienes que otorgar la carta laboral, los estados de cuenta de ese banco, de otros bancos. Tiene que llenar un formulario que ellos tienen de debida diligencia. Tiene que entregar las cédulas. Y en el caso de los extranjeros, tiene que proporcionarle el ID, el Social Security, tiene que dar el income tax de los últimos 2 años y unos requisitos que ellos tienen, unos formularios del banco. Ya inmediatamente, en menos de 15 días, si te dan la aprobación final, ya sale y se puede ya firmar definitivamente. Algo muy importante que pasa mucho es que yo le digo a la gente, no se enfoquen solamente en los intereses. Enfóquese en todo el cuerpo del documento. Completo. ¿Por qué pasa? Muchas veces muchos préstamos de muchos bancos tienen muy buena tasa, pero te amarran ciertas cosas. Cuando digo que te amarra es que no puedes hacer abono a capital durante 2 años o durante 5 años. Si lo haces, te dan una penalidad de un 5%. Wow. Entonces, a veces tú ganas con la tasa, pero tú estás amordazado, o sea, tú no puedes hacer ¿Cómo le nada. decimos eso en el Cibao? Sale mala sal que el chivo. Exacto. Sale mala sal. Entonces, Jason, cuando tú te precalificas, ¿se puede dar el caso o te ha tocado tener algún cliente que se precalifica? Tú precalificaste, perfecto. Incluso apartaste ya con el dinero del inicial el inmueble. Después pues ya tu préstamo está preaprobado. Pero resulta que luego se te da una situación y por H o por R tu crédito se daña en ese proceso. Pero ya tú estás precalificado y con un inicial dado de ese inmueble, de ese apartamento, de esa tierra que tú quieres comprar. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, porque recuerda que la precalificación no es la aprobación definitiva. Pues, ¿qué pasaría luego cuando llegue la depuración definitiva y se llegue más profundo y se detecte que tú no calificas realmente porque está involucrado en una situación que sobrepasa tu capacidad de pago? exacto. Mira, lo que mayormente pasa eso es cuando tú compras en plano. Y para eso a los clientes yo siempre les digo, cuando compran en plano, si no están aptos todavía, como tienen mayor tiempo, le digo, mira, es importante de que tú vayas limpiando tu crédito.
y que cuando llegue el momento tú estés lo más limpio posible. Lo hago con ciencia para que sepa, si no califica, el inmueble no vas a poder hacer el ¿Y qué préstamo. pasa si entonces si una persona compra en plan y luego no califica? Bueno, hay que revender el apartamento Pero y eso ese es dinero que optó, que dio, se le regresa. Pasa mucho eso, porque Wow. eso fluctúa y eso también depende de ti. ¿Entiendes? Hay personas que conscientemente dañan su crédito y hay cosas que pueden ser alternas, cosas que ellos no estaban previendo y que pasaron, como dijo el señor Wilson. Entonces, eso puede pasar, pero mayormente pasa eso en plano. En terminado no pasa mucho eso, porque se sabe definitivamente, instantáneamente, cuál es su crédito. Se sabe una vez y se le da la aprobación de precalificación y después la aprobación final. Está complicado. Está complicado eso, porque ya luego de que uno se ilusiona, uno visualiza. Así es. Ya uno tiene un sentimiento encontrado con la propiedad más la inversión que requiere. Por eso, señores, atención, vayan y hagan su proceso de precalificación antes de hacer la Así Ahora, es. Jason, no hay bultero en el negocio. Por ejemplo, Ay, Por ejemplo. Yo quiero cotejar a Jennifer, ¿verdad? Y yo te busco a ti, mira, yo voy a comprar un apartamento y voy y la llevo a una torre, mira, esta es la que vamos a comprar, la cosa, aquello, tú sabes, pero yo lo que quiero es ganarme, Pasa. ganarme, ¿Te ¿verdad? ha tocado? Y yo quiero allantar para que Jennifer vea Pero yo la estoy cosa que mala. yo realmente soy un duro. Entonces resulta que después se da el caso de que el tipo no te coge la llamada. O sea, lo que estaba era buscando cotejar a una chica, pero no tenía el presupuesto para comprar nada. Pasa mucho eso. Y pasa también gente que tiene una segunda persona que no es su esposa y le compran apartamento. Y tú tienes que darte la vista gorda, tú sabes, porque Sí. ellos lo pagan al contado porque ninguna persona que esté casada puede comprar un inmueble bajo préstamo hipotecario porque ella tiene que firmar. Qué difícil. Yo no O sea, sabía eso. para hacerlo tienes que pagarlo en efectivo y cederlo como que fue la otra persona, ponerlo a nombre de la persona. ¿Y cómo que- se de puede la otra hacer en persona. efectivo con el asunto ahora de lavado de activos y ese tipo de cosas? Cuando nosotros hablamos de efectivo es en transferencia. Él tiene que hacer una transferencia de la totalidad del inmueble, Yo estoy grave aquí. ¿verdad? Aquí. Se hace el documento no a nombre de él, sino a nombre de otra persona o de esa persona y se transfiere. Si es un préstamo hipotecario y están casados, los dos tienen que firmar por obligación. ¿Sabes que hoy en día vemos que muchas parejas viven en unión libre? Así es. Pero que a partir, me parece que ya de los 5 años, Es correcto. o sea, viviendo de manera libre, en unión libre, ya sí hay un tema de compartir Los bienes. los bienes. Igual pasa, esa regla se aplica también para las personas que viven en unión libre. No. Ahí en ese caso, las personas pueden hacer su préstamo hipotecario individual o en conjunto. ¿Qué pasa con los casados que tienen que hacerlo juntos? Porque los bienes son compartidos. Y las deudas que yo tengo son tuyas y viceversa. Y si esa persona tiene un problema bancario a futuro o demás, el embargo que le pueden hacer a él también a ti, a tus cuentas y demás. Ahora, Eso pero pasa mucho. Yo te voy a decir que estoy como un poco confundida porque entonces, si yo vivo en unión libre, ejemplo, Ujú. y tengo más de 5 años, se supone que todas esas reglas deberían de aplicarse también. Sí, Porque luego entonces tú vas a tener una remuneración de esos bienes compartidos. Entonces, solamente para lo que me quizás, beneficia. para el embargo. Pero para el embargo, Sí, para somos ese respaldo en caso de que venga una decisión negativa o adversa. O sea, como que me doy a entender. sí, yo te entiendo, pero por lo general ellos lo que son, ellos ven soltero, casado, divorciado. Sí. Mayoría de la unión libre no tienen su certificación de unión libre. Wilson, perdón, Jason, pero ya ahora tengo mucha claridad de por qué hay muchos hombres que prefieren quedarse, también o hasta mujeres que prefieren quedarse en Son ese trucos estado. de Jennifer. Son trucos. No es me que la mira, informe por tanto, eso no no le es informe el tanto a compromiso. Jennifer. No, ahora se estoy, informe tanto a me estoy Jennifer. desayunando que no es miedo al compromiso, miedo al es compromiso. miedo a la responsabilidad. A la A responsabilidad. responsabilidad, porque fácilmente contrae, y digo, dame decirte esto, pasa muchas veces de que en esos tipos de unión libre se comete infidelidad financiera, y es que hay veces que la persona o la mujer o el hombre contrae una deuda y se entera ya cuando ya está en última instancia Ahogándose. entonces, ahogándose, y ahí vienen los problemas. Entonces, por eso que mucha gente opta por estar en unión libre y no juntarse, porque ahí las deudas son compartidas y todo es compartido. Entonces, si una persona está, porque no, me estoy merendando, si una Está grave, persona, Jennifer, aquí. si una persona vive en unión libre, pero, Dios mío, pero
Pero no, lo que me da sentido- Pregunta. Tranquila. Me pareció muy No, es muy un poco- peculiar ese término, infidelidad financiera. Entonces, partiendo de la infidelidad financiera y lo que estabas diciendo, si tú vives en unión libre con tu pareja y esa persona tiene una deuda, el otro compañero no tiene por qué hacerse responsable. Claro que no. Pasaron 5 años. No tiene que hacerse No, no, responsable. no, no. No tiene que Eso es hacerse lo que yo digo, responsable. o sea, Eso es es que me tú, choca. eso no, eso de Lo que quién la me choca contrae. es que si luego de los 5 años ya hay que compartir los bienes, porque es como que Sí, pero comparte los bienes, pero entonces no tengo por qué retribuir en la adversidad y eso me choca mucho. recuérdate que para hacer una unión libre se debe tener una cantidad de años, como dijiste tú. También tiene que darse el tema de hay testigos y se crea un documento en el cual ya tú estás formalizado como unión libre, ¿verdad? Pero por lo general lo que más ellos atacan es cuando están casados, porque ya hay un documento que expedido lo por la avala. Junta Central Electoral y ellos pueden en una aval investigación, para eso. ver una certificación y ellos pueden ver que estás casado y puede atacar a esa otra persona. Yo quería tocar un tema en ese mismo de los préstamos que se da mucho, que la gente no sabe, que es el abono a capital y abono al tiempo. La gente no sabe o no entiende eso. O sea, el abono a capital es que tú vas a atacar al capital en sí de lo que es el préstamo, ¿verdad? Sí, y va obviamente a afectar los intereses. El abono al tiempo es que tú vas a abonarle al tiempo y va a bajar el tiempo del préstamo. Es decir, si tú vas a un préstamo de 15 o 20 años y tú le abonaste en ese tiempo, en un año, por ejemplo, el equivalente a un año, ¿verdad? O 2 años del préstamo, eso quiere decir que el préstamo, si lo iniciaste en 20 años, bajó a 18 años. ¿Entiendes? Y ahí bajan las cuotas. Bueno, en lo que mayormente bajan las cuotas en el abono a capital. ¿Me entiendes? Porque lo primero que hacen los préstamos hipotecarios es que van tomando más intereses que capital, mayormente. Entonces siempre le pregunto a la gente, ¿qué tú quieres? Eliminar el tiempo, porque que tú reduzcas el tiempo no va a eliminar las cuotas. Tú lo que vas a eliminar el tiempo que tú tomaste. No, pero mira, Pero en, tú no esa- en puedes ese dárselo aspecto, al capital. disculpa, en ese aspecto, cuotas van a ser más altas. yo estoy un tanto confundido porque yo recuerdo que alguien me aconsejó, alguien de un banco, me dijo, cuando tú vayas, abónale al capital. O sea, en el sentido, o sea, a que no afecte tu cuota. O sea, si yo tengo un préstamo de 2, 3 millones de pesos, digo, dame yo abonarle, toma que esos 500,000 pesos, pónselo al préstamo. Entonces, eso hace que tú pagues menos intereses. Cuando tú le abonas, eso hace que tú pagues menos intereses. O sea, tú vas a seguir pagando tu cuota normal, pero tú le abonas al préstamo, al capital, Y y, reduce. automáticamente Así tú vas a es. dejar, dice, abónale así, te vas a dar cuenta que tú vas a pagar mucho menos intereses, pero déjalo igualito, no lo afecte En el tiempo. tiempo. Y tu cuota que sigan siendo iguales. Eso es lo que te Resultado. quiero decir. El abono a capital es que tú vas a abonarle al préstamo y vas a bajar las cuotas. Ya tú vas a pagar mucho menos. En el abono al tiempo es que tú quieres que siga la misma cuota, pero tú quieres que sea menos tiempo. Es decir, si tú lo matas a 10 años, tú quieres que te le bajen 2 años. Jason, pues entonces yo entiendo que abonar al capital es lo más sensato, ¿no? Lo más sensato es primero llevar una cuota mucho más cómoda y ya si tú tienes mucho mejor bonanza, tú puedes bajar el tiempo o saldarlo por completo. Pero esas dos diferencias Aún de con algo... una penalidad. Sí, hay una penalidad, Al ¿verdad? saldar Que el- es muy bueno siempre negociar antes de firmar, si se puede negociar eso. Pero es bueno que sepa lo que el abono al capital y el abono al tiempo. Mira, la persona, por ejemplo, como Jennifer, que le tiene miedo a las deudas, Sí, eso te... es difícil de arriesgarse a comprar, por ejemplo, con un préstamo, algún tipo de propiedad. Entonces, porque piensan, y si llega el momento en que yo no puedo cumplir mi compromiso, o sea, de que yo no puedo, o sea, está bien, perfecto, en este momento, en el presente, yo tengo la capacidad de pago, de resolver X compromiso, pero tú estás haciendo una deuda de 15 o 20 años. El futuro tú no puedes predecirlo. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona que al llegar a los 5 años, 6 años de pagando un préstamo, por ejemplo, se le complica la situación? ¿Qué puede usar? ¿Qué tú le recomendarías a esa Como persona respaldo. como estrategia? Mira, yo le recomiendo a la gente que siempre tenga su colchón financiero, como yo dije al inicio. Tenga un colchón financiero de un año, si pueden ir aumentando. Se que fue el sea- colchón financiero, se fue. Bueno, por lo regular, lo que yo le digo a las personas que se acercan a su ejecutivo de cuenta,
y le diga, mira, está pasando la situación, vamos a ver cómo se puede manejar eso. Muchas veces sacan dinero de encaje legal, el cual tú puedes refinanciar la deuda y también para que sea menos costosa la deuda, o sea, que tú bajes las cuotas. Y en el dado caso ya que tú no puedas pagar, entonces hay que hablar con la ejecutiva para que ver cómo hay personas que revenden el apartamento. Es decir, yo tengo un préstamo de 2.5, pero el inmueble vale 5 millones. Hay personas que revenden, saldan el préstamo y se queda con el dinero. Y recupera la inversión. Y recupera la inversión. Eso es lo que yo me recomendaría. Pero siempre, siempre, siempre que se acerquen a ese ejecutivo de cuentas. Esa es tu mejor aliada. No solo en ese momento, sino en cualquier momento. No se le encondan, porque hay gente que se le enconde. No, hay están gente- llamando al banco. No, coja la llamada, hable. Coja la Claro, llamada. es peor. Así es. Definitivamente, Jason. Esto es un placer siempre tenerte aquí con nosotros, degustarnos con el manjar de todas las informaciones que tienes para compartir. Tú sabes que tú tienes esa cita ahí ya puesta con nosotros en una próxima entrega para que nos sigas ilustrando sobre... ¿Satisfecha las inquietudes, Jenny? Sí, Satisfecha. claro, Sí, claro, Jennifer, claro, satisfecha. quedé Yo también, yo satisfecha. estoy calladita aquí porque Lo que, estoy... sí, lo que sí necesito tiempo para Muerta. interiorizarlo. Necesito Así es. tiempo para interiorizarlo y reflexionarlo porque hacer las paces con el tema pues genera sentimientos encontrados. Pero muchas gracias, Jason. Siempre a la orden. Muchas gracias, Jason Guzmán, por estar aquí con nosotros compartiéndonos el ABC de los préstamos hipotecarios. Cabe destacar que estamos transmitiendo en vivo en nuestra plataforma de YouTube. Si te perdiste alguna parte de la entrevista, tranquilo, no hay problema, porque lo puedes encontrar en nuestra plataforma de YouTube, Ahora TV 35, enterarte a detalle todo lo que estuvimos compartiendo aquí el día de hoy. Jason, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa comercial porque al regresar volvemos con entretenimiento. Suelta el control que viene el postre por ahí.